Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenos días y bienvenidos a su primera clase de hermenéutica. Pues bueno, tenemos aquí preparado material. Antes que nada, quiero que iniciemos con una oración. Las clases van a durar esencialmente 45 minutos. Y bueno, yo voy a ir presentando el material poco a poco y vamos a ir viendo y cualquier duda que ustedes tengan me la pueden dejar en el comentario del material que se ha publicado. Así que por favor, incline su rostro, aunque sea pregrabado, vamos a encomendar esta clase. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, por este momento que nos permites estar acá para aprender un poco más de ti, a cómo leer tu Sagrada Escritura, Señor, que tú siempre nos guíes, nos des iluminación y prepares nuestro corazón y nuestra mente. Muchas veces es mucha información, poca información, pero que podamos retenerla, Padre. En tu nombre santo encomendamos de principio a fin esta clase. Hemos orado. Amén. Bueno, para dar inicio, mi hermano, vamos a irnos a la clase y la tengo por aquí. Vamos a irnos acá y está aquí. Entonces, importantísimo. Vamos a ir viendo cada una de las materias. Este material se ha sacado de diferentes libros, del Colegio de Teología, de materiales que hemos encontrado en línea. Bueno, en fin, vamos a empezar y la clase de ahora es hermenéutica y vamos a aprender los conceptos principales. La hermenéutica es como un puente que nos capacita para atravesar brechas. Eh, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Y lo que yo le puedo decir ahora, como que alcánceme mi celular, una persona de hace 200 años no entendería de qué estamos hablando. Entonces pasa lo mismo a la inversa. Una persona que vivió hace miles de años no va a comprender como nosotros vivimos y nosotros pues tenemos a la luz de la Biblia eh, las muestras de cómo ellos vivían, costumbres, etcétera, y por qué se hacían cosas como se hacían. Entonces, la hermenéutica sí nos funciona como un puente. Tenemos el mensaje del autor original en un extremo y nosotros en el otro extremo. Entonces, para poder pasar ese mensaje de A a B, de derecha a izquierda, tenemos que considerar el tiempo, la cultura, el idioma, la historia, geografía, entre muchos puntos más. Entonces, entendiendo esto, la hermenéutica, vamos a irnos un poco a ver qué significa entonces la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de una palabra griega, hermeneu, la primera parte, ¿no? ¿Qué significa específicamente interpretar, traducir o explicar? En aquel entonces, si usted se recuerda o ha escuchado por ahí, los griegos tenían muchos dioses, tenían eh, para la lluvia, para el trueno, para eso tenían muchos dioses. Entonces ellos habían destinado, ellos eran dado mucho a la filosofía, a que las estrellas y todo esto. Entonces ellos habían destinado la palabra Hermes, que era el nombre de un dios griego, eh, que era el mensajero que se encargaba de entregar e interpretar mensajes divinos. Entonces, este personaje, Hermes, que es la palabra, era el puente entre lo divino y lo mortal. Entonces, justamente eso es la palabra hermenéutica. Pero entonces, ¿qué es en sí? Ya encontramos la etimología de dónde viene la palabra griega que es interpretar, traducir o explicar. Y hermenéutica entonces es el estudio de los principios del arte de la interpretación de la Biblia. Esto es hermenéutica, el estudio de los principios del arte de la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A interpretar la Biblia correctamente. Ahora, antes que nada, tenemos que saber que hay cuatro razones
por las que debemos estudiar hermenéutica. Bueno, hay muchísimas más, pero aquí hemos encontrado cuatro, hemos designado cuatro para que usted pueda memorizársela. Número uno, la hermenéutica enseña principios para guiarnos en ese puente en la interpretación de la escritura. Ahora viene, ¿qué pasa? Algunos problemas vienen cuando las personas interpretan la escritura de cualquier manera que desean. Esto es malinterpretar lo que Dios dijo. En la actualidad, todavía, algunos creyentes siguen interpretando la Biblia de maneras que les parece correcta a sus ojos, pero ignoran principios básicos de la hermenéutica. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente a que hay muchísimas personas que designaron o decidieron porque tuvieron la corazonada de que decía esto y no tomaron en cuenta el contexto, por qué decía esto. Y si se fija, de hecho tenemos, usted sabe, en la Iglesia Católica tenemos un texto mal interpretado. Y si usted lo busca en su Biblia, yo lo he puesto acá completo, pero si usted lo busca en su Biblia, en Mateo 16, del 19 al 20, dice, eh, esta es otra versión, pero la Reina Valera dice, y te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Desde el 18, perdón, aquí está. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora sí, el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, y leemos el 20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Entonces, se recuerda y hasta vemos en los dibujos animados que Pedro es el que tiene las llaves, que él va a decir, usted sí, usted no, usted entra, usted no entra. Em, y sabemos que, bueno, y si no lo sabía, se lo explico, que al principio donde le dice en el 18, y yo también te digo, que tú eres Pedro. Esto es una afirmación de nombre, coma. Y sobre esta roca, él, que es la roca, la piedra angular, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, las bendiciones. Si una persona no quiere saber de Dios y usted le ha llevado el Evangelio, usted dice, pues esta persona no quiere conocer, no quiere saber nada. Entonces, a esto se refiere, pero ha sido un texto mal interpretado. ¿Por qué? Porque como vimos aquí al inicio, la hermenéutica enseña principios para guiarnos. Entonces, aquí se destinó, se tomó por cuenta de que hablaba sobre Pedro. Hablaba de llaves físicas en el cielo, que no necesita llaves. Dios sabe quién tiene su nombre puesto en cada uno de nosotros, no necesita un guardián que diga quién o no, porque Dios sabe y conoce nuestros corazones, Él mora dentro de nosotros. Entonces, aquí vemos el punto número uno de las razones por qué es importante, porque ignoramos principios básicos, una coma, un punto, lo que dice y también lo que deja de decir la Biblia es extremadamente importante. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, razón número dos. La hermenéutica enseña habilidades para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia. Habilidades. Dice, saber responder estas preguntas que parecieran tener problemas con principios bíblicos. Como uno dice, ¿por qué existe la maldad? Si usted ha leído la Biblia, si usted ha escuchado suficientes predicaciones, ¿sabe por qué?
O pregunta fuera de contexto. Y bueno, y si no sabe todavía por qué, el punto es que pueda aprenderlo con todo este discipulado que se va a ver, para que saque de usted, porque todos podemos tener preguntas de que por qué Dios permite esto, por qué Dios no me ha respondido, pero Dios lo dice y está en su palabra. Entonces, preguntas fuera de contexto es importante para la correcta enseñanza y aprendizaje de la misma. ¿Se recuerda de aquella frase, dice, ¿entiendes lo que lees? Y justamente, ¿qué estaba pasando? Dice, si se va a Hechos 8 del 30 al 31 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y me gusta muchísimo, porque si usted se va a la parte del capítulo y ve el punto donde inicia Felipe y el etíope desde el 26, ve que un ángel del Señor habla con Felipe y le dice que vaya donde iba a estar este señor. Y cuando va, le dice, ¿no entiendes lo que lees? Y iba leyendo una porción de que, si usted lo tiene en su Biblia, de Isaías, que dice, como una oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces le empezó a explicar. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos responder la pregunta de qué estamos leyendo. Cuando nosotros venimos y abrimos nuestra Biblia, una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Yo puedo leer un texto rapidísimo y no se me queda nada. Pero lo leí y varios hemos leído, contándome a mí por primera, hemos leído la Biblia sin ni siquiera acordarnos ni en, en unos minutos lo que hemos leído, ni siquiera la última frase. Y aquí estaba pasando justamente eso. Él tenía las ganas, quería conocer, pero no entendía. Entonces nosotros tenemos que aprender a responder las preguntas que surgen cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno está estudiando la Biblia. Y para eso es la hermenéutica, para aprender a estudiarla. Esta es una de las razones, que usted vea y entre un versículo en una porción y diga, esto está hablando los salmos, ¿quién los escribió? David, ¿en qué temporada? ¿Cuándo era rey? No cuando era pastorcillo. Si se fija, hay cosas, detalles que marcan la diferencia. Cuando estaba en Victoria, cuando recién perdía a su hijo, etcétera. Todas estas cosas marcan una pauta dentro de su lectura, porque entonces podemos ver por qué pasaba esto, por qué dijo esto, por qué, etcétera. El porqué de cada cosa, entender lo que leemos. Ahora, razón número 3. La hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios, no a tropezar con ella. Y esta me gusta muchísimo porque decimos, porque Dios ha prometido, hay promesas que fueron dadas a personajes específicos de la Biblia. Y hay promesas que aplican a nosotros como iglesia. Y hay cosas que pasaron que, que no van a pasar más, pero hay cosas que no pasaron que van a pasarnos a nosotros. Entonces, es de saber afirmarnos en la palabra y no tropezar con ella. Dice, la palabra de Dios es siempre verdad, pero tenemos que tener cuidado de interpretarla correctamente. De otra manera, podríamos basar nuestras creencias en la arena de la interpretación, o sea, de lo que yo creo que dice, en lugar de la roca de la palabra de Dios, que fue justamente como se fija al malinterpretar el principio. Pero un ejemplo de qué estaba pasando con la incorrecta malinterpretación era, si usted se va a Marcos 14, Marcos 14, siempre lo veo mal aquí, Marcos.
14. Espero que usted tenga su Biblia ahí a la mano y que vaya revisando los versículos. 58. Jesús ante el concilio desde el 53, vea. ¿Y qué estaba pasando aquí? Él estaba siendo juzgado. Nos ubicamos nosotros en qué contexto estaba. Él estaba, lo llevaron porque él había dicho de que iba a derribar el templo en 3 días y que lo iba a levantar. Entonces en el 58 dice, nosotros le hemos oído decir, testigos, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero aún así pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Qué pasaba? Las palabras de Jesús estaban siendo malinterpretadas. Jesús no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo. Y esto había causado una revolución total dentro de los judíos, que ellos mismos, siendo eruditos, rabinos, ellos se despiertan, duermen y todo, pero como venía Jesús, que él se sabía todos los mandamientos, todos los estatutos, y él hablaba de la palabra que él venía del nuevo evangelio, de las nuevas noticias, de esto que ellos todavía no comprendían, por más que sabían que iba a llegar un Mesías, ellos no le aceptaron, porque claro, esperaban ver un líder del ejército, es una parte de malinterpretación, de creer a nuestra creencia, decir, va a venir un soldado a salvarnos, y si no es soldado, no es Mesías. Y vino humildemente Jesús y reinó, y bueno, está reinando. Y vino y compartió palabra, y es nuestro Señor, reina en nuestros corazones. Y ellos no pudieron verlo, no pudieron aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos tropezaron con la palabra, no se afirmaron en la palabra y dijeron, bueno, este es el Mesías. Claro que más de una persona le reconoció, pero muchísimos más no le reconocieron. Y entonces ellos tropezaron. Dios tenía un plan divino atrás de todo esto, pero vemos cómo fue tomada y usted sabe cómo la ley fue antepuesta ante la misericordia, el perdón, y Dios vino y les mostró que no era así, porque ellos estaban tropezando con la misma palabra. Ahora, el punto número 4. La hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Como dijimos al principio, que tenemos brechas culturales, bueno, es lo que vamos a ver ahora. Hay por lo menos, 4 brechas entre las escrituras y nosotros. Uno, la brecha del tiempo, lo que le decía al inicio. Han pasado ya más de 2000 años de diferencia entre lo que leemos, la cultura que era. Ni siquiera las regiones geográficas tienen el mismo nombre. El pueblo de Israel no existía como país, pero sí como nación. Entonces era como una y otra cosa, hay mucha diferencia, porque se movían para un lado, porque se movían para otro, cómo era la forma de vivir, que es esta, la brecha cultural. Tenían tradiciones, circunstancias, hábitos, la comida, la costumbre, los dichos tenían que ver con respecto a la ciudad que decía, no me recuerdo muy bien, pero difícil es que pase por una aguja o un camello y era una puertecilla pequeña en el pueblo. Entonces no habla de una aguja pequeñísima, sino que era una puertecilla. Entonces son cosas que nosotros, en donde vivimos, pues tampoco lo hemos visto y si no sabemos del país, pues también nos cuesta. Pero entonces viene acá la importancia del estudio, la importancia de no solo leer por leer, sino querer aprender. Venimos. Entonces tenemos la brecha del tiempo, la brecha cultural y la brecha del idioma. Pues los idiomas en los que fueron escritos estos libros, estos papiros, estaban en hebreo, en arameo, en griego, y son lenguajes muy ricos en contenido que el español pues tiende a ser un poco más
busca un significado cercano, pero quizás la palabra en hebreo alberga muchísimo más. No sé si usted ha escuchado, pero el nombre de Jehová en hebreo significa muchísimo y la unión de esto con esto significa, entonces son idiomas muy ricos en contenido y cuando ya vienen a nosotros en español, pues vienen un poco más planos. Tenemos, que podemos entenderlo, pero quizás se queda corto con la forma en la que se dijo. Entonces tenemos que saber comprender, no con esto estoy desvirtuando las traducciones, sino más bien impulsándole que diga, ah, bueno, entonces esta fue la palabra. Porque si usted lee, acá dice de la costilla, pero en hebreo realmente dice del costado que sacó el hueso para hacer a Eva. Entonces son cositas que han sido mal interpretadas porque si al hombre le hace falta una costilla, porque, no sé si usted ha escuchado eso, porque fue quitada una costilla. No, tienen su cantidad normal, porque no esa era la palabra, pero se va creando de una mala interpretación, inclusive un mito de cosas que no dicen. Y hay personas que también hasta dicen cosas. Es que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Eso tampoco lo dice. Entonces, hay muchas cosas que en las traducciones o en el pasar de una persona a otra se malinterpretan. Esta es una de las brechas. Y bueno, la brecha histórica, que es importantísima porque Dios le habló tanto a esclavos, a amos, guerreros, prisioneros, a judíos, a gentiles, pero cada uno estaba en su tiempo. Cuando estaba Jacob, que no había llegado, le hablaba como Israel, como patriarca, después les habló como tribu, les habló como nación. Entonces vemos que va cambiando su forma de hablar, Dios va como reconfirmando siempre su promesa, pero desde el punto de vista en el que se encuentra el pueblo. Cuando el pueblo era esclavo, les decía, yo soy tu libertador. Cuando ya eran libres, les decía, yo soy tu Dios, el que te saqué. Entonces, bien, es muy bonito, pero tenemos que sabernos ubicar en qué tiempo estamos hablando. Dios le habla a su pueblo diferente de cuando es libre y obedece a cuando desobedece. Entonces, ubicarnos también en la brecha del tiempo, en la brecha del estado de las personas como estaban. Job tuvo y dejó de tener. Entonces, esto tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, para resumir, las razones, 4 razones, que son 4 razones mínimas, para por qué estudiar. La hermenéutica, uno, enseña principios para guiarnos en la interpretación. Dos, habilidades para contestar preguntas difíciles. Tres, nos afirma en la palabra de Dios para no tropezar en ella. Y cuatro, nos enseña a atravesar la brecha de tiempos bíblicos a nuestra época. Entonces tenemos como esas 4 razones y quiero que se las aprenda porque muchas veces lo hacemos por automático y lo estamos haciendo o lo estamos dejando de hacer y no nos ubicamos el tiempo en el que pasaba, quién era el que vivía y no. Bueno, entonces, ahora, si usted se va a segunda de Timoteo, en el 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que estamos haciendo, para redarguir nuestros corazones, para corregir nuestras vidas, instruir en justicia hacia dónde debemos ir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para qué? Toda buena obra. Entonces, la palabra, aquí hay muchas palabras claves, pero nos vamos a quedar con inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? La palabra inspiración viene del latín inspiratio y el verbo inspirare. Inspirar está compuesto por 2 letras que anteponen toda la palabra, donde el inicio es in, que es en, dentro de, spirare, lo separamos, inspirare, entonces en soplar. Entonces, inspirare significa
Soplar en, como cuando usted llena un globo, lo llena de aire. Como cuando usted se llena los pulmones, usted lo está haciendo ahorita. Soplar, respirar. Entonces estamos hablando de que un agente externo, que es el aire, entra en nuestros pulmones. ¿Y eso qué nos permite? Vivir. Entonces, cuando usted sopla, está pasando su soplo a estas circunstancias, soplamos para que se enfríe, soplamos globos para que se llenen de aire, soplamos una bolsa para que se estire. Es como introducir esto dentro de algo, como respirar, claramente. Entonces, cuando dice que toda la palabra es inspirada, quiere decir que fue soplada, respirada. Dice, inspiración es el proceso por el que Dios respiró su mensaje en los escritores originales y los dirigió por el Espíritu Santo para que escribieran, libre de errores. Ahora váyase conmigo a Segunda de Pedro 1, 20 y 21 y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué dice? Inspirados, soplados, que Dios les respiró por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice, no, es que la Biblia no hay que tomarla literal, hay que tomarla que bueno, que la ciencia dice que esto, que la ciencia dice que aquello. Si usted tiene un conocimiento, usted empieza a crecer en cómo debatir a una persona que no conoce del Señor. Le presenta a usted de cómo, cómo argumentar y decirle cómo la evolución va a ser tan perfecta que va a decidir que un ojo esté a la par de otro. Son cosas que para los científicos parecen totalmente creíbles porque no es más fácil creer que algo pasa por casualidad a que un Dios todopoderoso lo hace, porque ese es el mundo en el que vivimos ahora. Entonces, cuando hablamos de la Biblia dicen, no, es que, y sabemos que, claro, lo escribieron hombres, hombres como usted y yo, con manos, pies, con errores, con cualidades y habilidades, pero también personas con flaquezas, pecados y débiles. Pero dice aquí, en el versículo, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por más que un hombre quisiera escribir un libro hermosísimo, jamás se podría poner en comunicación ni concordancia durante 2000 años para poder escribir bueno, para poder escribir, el tiempo es más corto, ¿verdad? No es ese tiempo que se tardaron en escribir los papiros, así que no se me confunda. Pero entre años y años, siglos, generaciones, ponerse de acuerdo, un hombre desconocido con otro hombre desconocido de qué era lo que Dios, era porque llevaba una guía. Estaba dirigido, estaba siendo respirado, soplado lo que Dios quería que fuese, lo que estuviese. Entonces, lo que encontramos en la Biblia, eh, que no concuerda con qué, ¿está leyendo bien? ¿Está buscando bien la referencia? Entonces, vamos a examinar 6 aspectos que tenemos que tener firmes sobre la naturaleza y el nivel de inspiración de la Biblia en la Biblia. Uno, que es verbal. Si usted se va conmigo a Mateo 5:18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿usted cree que alguna coma, algún punto está por error? Claro que no, porque Dios lo designó así. Porque Dios lo dejó así. Podemos tener diferentes traducciones, pero el idioma original dice lo que Dios quería decir. Y cada traducción lo que busca es apegarse más
a lo que se quiso decir. Y por eso ha habido muchas versiones y la que nosotros utilizamos siempre decimos la Reina Valera 60, porque es la versión mejor traducida, porque han habido muchísimas, han habido inclusive versiones con errores gramaticales en los 10 mandamientos. Investigue cuál es y en qué mandamiento fue, pero han habido errores. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que entender es que es verbal. Ni una jota ni una coma dejará de cumplirse. Dos, es plenaria. Váyase conmigo, bueno, a 2 de Timoteo 3:16, donde dice toda. No dice media, no dice, ay, las profecías, no dice, sí, los libros históricos, dice plenaria es la totalidad. Decimos, yo me siento pleno, yo me siento lleno, es todo. Entonces, no es por partes, sino que la inspiración de la Biblia ha sido verbal, cada cosa que está puesta y que ha dejado de ser puesta es porque Dios así lo ha decidido, es total porque no hay partes que se vayan a cumplir ni que no se vayan a cumplir, sino que es toda y ha sido revelada. Ese es el número 3. La revelación, Romanos 1:17. 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que nosotros entendemos la Biblia y comprendemos si estas personas fueron guiadas por fe. Primeramente tenían este corazón dado a que Dios pudiese hablar con ellos para nosotros, para ellos mismos, claro, pero para nosotros también, para los que quedamos después que está su palabra. Entonces fue revelada, fue soplada, es total, es de punto y coma, se va a cumplir como Dios ha dicho. Ahora, nos vamos al punto número 4. Infalible. Salmos 19, del 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, que no tiene error. Es justo. ¿Qué es justo en esta vida? Ay, es que la vida es tan injusta. Al bueno le pasa esto, al malo le bendice. Pero la palabra de Dios es justa. No tiene error. Es recta. Es todo lo bueno. Eso es la palabra de Dios. Es, número 5, inerrante. Proverbios 30:15. 35, perdón. La sanguijuela decía ahí. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. ¿Sabe qué pasa? Mucha gente dice, es que ¿cómo entonces existieron los dinosaurios si en la Biblia no dice? La Biblia puede carecer de detalles específicos, pero el punto general de la creación es que lo hizo todo y usted tiene que comprender que lo hizo todo. Entonces, lo que existe, como lo que fue, como lo que será, es porque Dios lo ha permitido. No tiene error. Si en la Biblia hubiese puesto a explicar cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, cómo hizo lo otro, estaríamos en Génesis solo la primera parte. Pero ahí dice, Dios hizo la luz, separó la luz y fue la luz. O sea, tiene todo, tiene todo. Pero nosotros tenemos que, como dice, toda la palabra de Dios es limpia, no comete error. Hay cosas que no están, cosas que usted va a llevar cuando estemos en su gloria y va a decir, pero Dios mío, ¿y entonces cómo pasó esto? Pero dice aquí, Él es escudo a lo que en Él esperan. Porque nosotros al final en eso confiamos y en eso depositamos, que creemos que es toda, que es revelada, que no tiene error,
que no tiene falla y después dicen, los científicos dicen, es que se ha encontrado que tal y tal cosa. Y después dicen, ah, pues no. Es que venimos en la teoría del Big Bang de cómo se creó. Es una teoría, no es una prueba, no es así fue, porque no saben cómo fue, porque Dios dice cómo fue y Él fue. Entonces, es inerrante, no tiene error. Y por donde lo quieran, van a encontrar esto, lo otro, y Dios siempre va a sacar a la luz. O a veces ni siquiera Dios tiene que ponerse a pelear, es que fue así, como argumentar. Dios dejó su Biblia, Dios dejó dicho, y si usted cree, cree, y si no cree, pues no cree. Entonces, y aquí viene el punto número 6, que es autoritaria. No hay nada fuera de su autoridad. Nada. Primera de Corintios, y se me va a acabar el tiempo y no he llegado ni a la mitad de la clase. 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿De qué estaba hablando aquí el, el autor? Estaba hablando de Dios, de que nosotros creemos ser esto, lo otro, pero a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que somos pecadores, que tenemos fallas, que estamos más mal de lo que creemos estar, pero que también somos hijos, somos sacerdocios, somos apartados para los que hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, no hay autoridad más alta, no hay nada, perdón, ni nadie que pueda perdonarles pecados si no es Jesucristo. No hay, porque así lo dispuso Dios. No hay autoridad más grande que eso. ¿Quién da la vida eterna? Dios. Nada, no hay nada más. En Moisés le dice, yo soy el que soy. Entonces, es una total autoridad absoluta. En este mundo nada es absoluto, porque todo es como que sí, que no, medio gris, medio negro, pero Dios sí lo es, completo. Entonces, aquí vamos a ir ya más rápido. Los principios básicos del estudio bíblico es, número uno, estamos hablando de la palabra de Dios, que se habla al corazón. Usted tiene que venir y estudiar su Biblia anteponiendo la oración. Usted ora y encomienda ese estudio. Pero también usa, el número dos, el sentido común. ¿Por qué se decía esto? ¿Quién decía esto? Hace las preguntas adecuadas. Número tres, no se pone a preguntar, bueno, y yo qué sé, eh, no se me ocurre ahorita una pregunta inadecuada, pero ubicándose en el contexto. Ah, no se va a poner a preguntar, ay, pero ¿y por qué no le mandó un mensaje? O sea, son preguntas adecuadas ubicándonos en el contexto. Vamos usando el sentido común de por qué estamos hablando sobre esto. Cuando, si estamos hablando del Antiguo Testamento, Jesús no había nacido, entonces vamos ubicándonos en eso, el contexto de qué estábamos hablando, cuál era la realidad de esta persona que había vivido. Moisés estuvo en Egipto, él conocía la cultura egipcia. Entonces vamos y nos ubicamos que, bueno, él sabía, él tenía conocimiento de liderazgo, él tenía conocimiento de arquitectura, él tenía, entonces vamos a ubicarnos en el contexto. Él había sido llamado hijo eh, y era una persona muy importante en Egipto, entonces vamos a esto. 5, observamos, interpretamos, evaluamos y aplicamos. O sea, leemos bien, detenidamente, no a la ligera, y no lo que yo creo, sino que voy viendo por qué, por qué, por qué. Y de ahí, después de esto, entonces descubro y entiendo qué significaba, por qué se hacía así y cómo se aplica a mi vida. Ahora, hay herramientas que nos ayudan con la correcta interpretación bíblica. Uno son las Biblias de estudio. Thomson, MacArthur, Arco Iris, otras traducciones que podemos utilizar nosotros para la nueva versión latinoamericana que habla con palabras más casuales.
Si usted tiene una aplicación en su teléfono, puede ver muchas otras versiones, concordancias importantísimas. Nos van uniendo y nos dicen, este versículo habla sobre el Espíritu Santo, pero en estas circunstancias y todos estos son sobre el Espíritu Santo. Ah, no tengo que yo buscarle ni forzarlo, sino que me dice dónde puede encontrar más versículos relacionados a esto. Diccionario, hay muchas palabras que no entendemos. Entonces vamos y nos ubicamos. Enciclopedias igual, donde está ubicado tal parte geográficamente, comentarios que también los vienen, vienen usualmente con las concordancias y como que nos amplían de gente que ha estudiado mucho y tienen comentarios. Esos también hay que agarrarlos con cucharita porque no todo lo que una persona piense será lo correcto, sino que usted tiene que ir haciendo su propio, eh, a la luz de la palabra, su propio como razonamiento. Ah, no, que dice que ayer teníamos esta palabra de decíamos, entonces Moisés y Aarón tenían vara o se prestaban la vara. Entonces, este tipo de cosas, usted va a versículos que dice el comentario y bueno, va confirmando a la luz de la palabra, no de lo que dice fulano ni fulana, sino que a la luz de la palabra lo que está dicho. Otros libros que apoyen al libro de profecía, tenga cuidado con lo que lee, pero también busque qué leer. O sea, guíese con otras personas que han leído, con libros que le pueden ayudar y otros creyentes. A veces desestimamos mucho el llevar y preguntarle a alguien, mira hermano, ¿y usted qué opina? El conversarlo, el que cree, alguien podemos sacarlo del error o alguien nos puede sacar del error. Y al final de todo esto, nada va a reemplazar la necesidad de orar y de depender del Espíritu Santo. Usted siempre tiene que encomendarse a Dios, orar y decirle a Dios que nos dé discernimiento, inteligencia, memoria para que se nos queden las cosas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la interpretación? Quiero que sepa, mi hermano, que si no terminamos la clase hoy, la vamos a continuar la próxima semana. Bueno, se la voy a dejar aquí, ya voy a ver. Pero los objetivos de la interpretación. Uno, ¿qué quiso decir el autor? Nuestra tarea es descubrir lo que el autor quiso decir, no tergiversar, no cambiar las escrituras para decir lo que queremos que signifique. No es así. Y aquí pasan dos cosas. En el griego hay dos palabras que nos dicen la forma correcta y la incorrecta de interpretar la palabra de Dios. Uno es eisegesis, que es llevar dentro de, la palabra es diferente, eis, y ex. Sabemos que exit, salida, éxodo, salida, ex, fuera de. Y estas palabras nos ayudan a saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. La forma incorrecta de interpretar la palabra es cuando yo tengo un concepto y quiero hacer que la Biblia concuerde con lo que yo digo que es verdad y no con lo que la Biblia me dice que es. Eisegesis es llevar dentro de la Biblia lo que usted quiere que diga. La eisegesis comienza con los pensamientos de los humanos y termina con las palabras de los humanos. O sea que no es lo que dice Dios, es lo que yo digo. Como yo quiero hacer que concuerde la teoría de la evolución con la Biblia. No, eso no es. Son pensamientos humanos con aquí creo que cabe. No, no, no funciona así. Exégesis es llevar fuera del texto bíblico lo que el autor quiso decir. La exégesis comienza con la palabra de Dios y le saca su significado. Entonces, para empezar, tiene que tomar en cuenta que usted no tiene que venir con yo creo que fue así, sino que cómo dice la palabra que fue. Y de ahí saco yo el contenido. Y entonces yo entiendo el contenido de la palabra de Dios. Entonces, exégesis, mis pensamientos dentro de la Biblia, error, exégesis, la Biblia iluminándome con su significado, exégesis. Esa es la correcta. Entonces nosotros aprendemos a exegetar, que es a sacar el contenido de la Biblia para el aprendizaje, para la enseñanza. Eso es el exégesis, la forma correcta de hacerlo. Ahora,
¿Qué nos dice la escritura? Estamos viendo los dos puntos importantes de los objetivos de la interpretación. Uno, dijimos, ¿qué quiso decir el autor? Que no es lo que yo pienso que dice, eisegesis, sino lo que quiso decir, exégesis, extrayendo. Y el punto número dos, ¿qué nos dice la escritura ahora? Aunque el pasaje de la escritura tiene un solo significado, puede contener más de un principio y tener muchas aplicaciones. También hay muchas maneras de predicar sobre un pasaje. Usted se ha fijado, usted ha escuchado que un mismo predicador habla de una cosa y la aplica a la familia, lo aplica al trabajo, lo aplica a la vida personal. Entonces tiene muchas aplicaciones un mismo principio, pero solo un mismo significado. Ahora, vamos a entenderlo así un poco, me encontré muy bonito. Un tronco de árbol produce muchas ramas que producen muchas hojas. Asimismo, el significado del autor lleva a muchos principios que aplicamos de diferentes maneras. Entonces, vamos de abajo para arriba. Las raíces, perdón, son el entorno y contexto histórico. Quien hablaba, dónde estaba en la cárcel, estaba pasando enfermedad, estaba gozoso, celebrando. ¿Qué? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la realidad histórica? ¿Cuál era su entorno? El tronco es el significado. ¿Qué habrá querido decir? Basado en esta realidad que él tenía, ¿de qué quería hablar? Ese es el tronco. Y de ahí vienen las ramas del árbol, que son los principios. El principio, que es una declaración de verdad en toda la cultura y en toda la época. Si hablamos del pecado, el pecado es lo que era hace 1000 años pero ahora vemos diferentes aplicaciones del pecado, en el sentido de que la corrupción es tan grande, decimos, la mentira es pecado, pero ahora ¿a quién se le miente? O decimos, el robo, este es un mejor ejemplo, el robo es pecado. ¿Cómo se robaba antes? Bueno, venía, le quitaba los animales, se los llevaba, tenían como bolsito donde andaban las monedas, se las robaban, pero ahora nos roban virtualmente. Es el mismo robo, pero es otra forma de robo, es una aplicación diferente al robo, por decirlo así. Entonces, esto se ramifica. Ya ahora roban identidad, roban teléfonos, roban, qué sé yo, órganos, que quizás eso no se daba en aquel entonces, la verdad es que no lo sé, pero vamos a que se ramifica diferente. Entonces, los versículos, es un ejemplo un poco gracioso, yo sé. Eh, Se hace así y una forma bonita de cómo se puede trabajar un versículo y yo se lo voy a dejar acá como un poco de tarea, es Segunda de Corintios 2 del 5 al 11, que si usted lo busca, Segunda de Corintios 2 del 5 al 11. Y dice el apóstol, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también este, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál era el entorno y el contexto? Se lo voy a dejar de tarea. Era Pablo escribiendo una carta. Ajá. Sí. ¿Cuál es la explicación que quería dar? Si se habían tenido que perdonar entre unos y otros, era porque había habido
altercado dentro de la iglesia y lo que estaban perdonando el pecado, esta falla, esta falta, eso era lo que estaban perdonando. Entonces, mi entorno y contexto dentro de este era que era el apóstol Pablo escribiendo una carta. Podemos básicamente buscar en qué año, usted lo puede encontrar al inicio de su Biblia, siempre hay una introducción. ¿Cuál es el significado? Está hablando un poco sobre la armonía entre hermanos, sobre el perdón. Estaba hablando, esto era lo que nos estaba dando a conocer, de que ellos se habían perdonado a nosotros y que Él no era quien para perdonar. Entonces, el principio es una declaración que es en verdad, que es verdad en todas las culturas y en todas las épocas. Entonces, estamos hablando de uno, el perdón, primer principio, el perdón está hablando también, porque si se fijan en el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis en amor para con él. O sea, también el principio del amor a los hermanos. Y después dice, porque también escribí para ver, para prueba, en el 9 de si sois obedientes. Ah, la obediencia está hablando de la madurez, para ver si eran maduros. Entonces ya tenemos el entorno, Pablo, el significado, la comunión entre hermanos, la iglesia, el principio, pecado, consolación, amor y la aplicación. Entonces, si se podían perdonar entre hermanos porque habían fallado, ¿puedo perdonar yo al que me ofende en el trabajo? Claro. ¿Puedo demostrar madurez perdonando a otra persona en ¿En mi casa? Claro. Entonces, aquí si se fija, vemos un entorno, un contexto. ¿Qué quiso decir el autor? El principio que tomamos, que estamos sacando, no lo estamos metiendo el significado. Aquí dice la palabra perdón, dice consolación, dice prueba de que sois obedientes y una prueba de obediencia es una madurez a la obediencia y la obediencia misma. Y la aplicación es como yo estoy tanto perdonando porque Dios me manda a perdonar y a quién perdono. Aquí hay aplicaciones en diferentes circunstancias, el que me hizo, el que no me hizo, el que me pidió perdón, el que no pidió perdón, etcétera. Vemos diferentes aplicaciones. Entonces se cumple el principio, quiero ir para atrás, se cumple el principio del tronco quién era y en qué entorno estaba, el significado de las cosas, de lo que estaba pasando, la explicación de la situación, el principio, que pueden ser varios principios, como decía, la obediencia es una rama, el perdón es otra, la prueba inclusive es otra, y la aplicación es en qué, cómo la aplico yo a mi vida, cómo la aplico yo en la situación actual. Entonces, eso. Entonces, mi hermano, con esto terminamos ya la clase. Quiero que vuelva a haber una introducción de qué es la hermenéutica, que espero que se recuerde que es el estudio del arte de la interpretación bíblica de la Biblia. Este, ¿qué significa hermeneo? Que era interpretar, que es inspirar, que es soplar, respirar, que se le vayan quedando esos conceptos para que comprendamos los motivos y las razones por la cual para nosotros es eh, totalmente verbal, autoritaria, inefable, inerrante, revelada y plena la palabra de Dios. Entonces, eh, punto número uno, tiene que ver la clase completa. Número dos, quiero que lea aparte sobre la historia de la interpretación bíblica. Acaba de haber muchas personas que se equivocaron, que tropezaron con la interpretación de la Biblia. Lo va a ver ahí, por favor, léalo. Ya tengo el material de las tareas que va a ir subrayando esto, lo va a encontrar impreso en la iglesia, se lo van a dar, le toma una fotografía y lo sube al grupo de Facebook. Esa va a ser su tarea. ¿Para cuándo tiene que mandarla?
para antes de la clase de la próxima semana. Si me la va a subir a las 9:59 de la mañana el próximo sábado, bien, pero a las 10 es la hora final. Están muy fáciles, tome tiempo para leer, es poco y si tiene preguntas, que espero que las tenga, las vemos juntos, déjalas en un comentario en el grupo igual, pero póngalas ahí. Y también con este ejercicio quiero que lea segunda, aquí dice uno, pero es segunda de Corintios 1 y 2, para que tenga contexto, para que vea, porque más adelante usted va a cumplir uno de estos cuadros. Así que por favor léalo, porque lo vamos a llevar, este cuadro lo vamos a completar, usted lo va a completar. Así que por favor, no duden en ponerse eh, en contacto. Recuerde que van a haber preguntas, espero que hayan preguntas y que siempre encomiende a Dios su momento. Este material ya está ahí, no lo voy a subir en unos minutitos. Voy a subir la presentación, la lectura, la tarea, que igual la va a tener impresa. eh, Y sí, solamente eso. El video ya va a estar dentro de esta presentación. Dele clic porque también le voy a hacer preguntas de ahí que dicen que no vamos a pasar de pregunta en pregunta. Pero sí quiero que lea, que aprenda, que si no me puse atención a mí, que escuche un poco sobre el pastor. Es un pastor que explica muy bien las cosas. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por poner atención. Cuídense, Dios me les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana con más aprendizaje. Abra su corazón, abra su Biblia, estudie, 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 aunque vaya lento, pero estudie. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias. Cerramos esta clase con otra oración. Dios mío, Padre, gracias porque nos has permitido eh, enseñar, aprender. Señor Dios mío, sabemos que eventualmente, si tú nos has puesto acá, es porque quieres que quizás a alguna persona le llevemos una palabra correcta que haga que su corazón se doblegue a ti, a tu palabra. Señor, sé tú siempre guiándonos, sé tú poniendo sabiduría, discernimiento en nuestra mente y corazones para saber leer la Biblia, escudriñarla, interpretarla como tú quieres que sea interpretada, no como nosotros creemos, ni por la circunstancia que estemos viviendo, sino como tú la dejaste. Padre, te pedimos que seas tú siempre guiándonos, que nos des esa firmeza en el corazón, en el cuerpo, fuerzas para seguir hasta que termine todo este discipulado, Señor, para seguir creciendo en ti, Padre, para no quedarnos estancados en que yo ya tengo años de estar en la iglesia, pero siempre me puedo o no me puedo ni siquiera un par de versículos y no sé cómo defenderme ante una persona que me hace preguntas difíciles y me dice, ¿entiendes lo que lees? Y seguramente ni siquiera yo lo estoy entendiendo. Padre, ayúdanos a esclarecer esas dudas poco a poco, pero que mores tú siempre en nosotros y nos guíes con tu Espíritu Santo a toda esa hermosa información que has dejado para nosotros. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por todo. Que pasen un buen día. Bendiciones y estamos en WhatsApp, estamos en el grupo de Facebook y espero sus tareitas. Si la puede hacer antes, mejor. Así que saludos y bendiciones a todos.